Muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a la Comisión de Derecho Civil y Derecho Mercantil por la invitación. Lo mismo que también, muchas gracias a don Cristian y un saludo para mis colegas de la mesa, don Rafael y don Federico. El tema de la responsabilidad por mala praxis es un tema de enorme actualidad y de una gran trascendencia e interés. Muestra es este auditorio a esta hora, a las 3:30, y con un día muy lluvioso que cualquiera hubiera dicho que mejor no venir, aparte de todas las presas y todos los problemas. De ahí entonces el interés por el tema de la mala praxis, porque a la base de la responsabilidad por mala praxis, ya sea una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, a mí me parece, y siempre así lo digo, que está el tema de los servicios y la calidad de los servicios. Y se trata de un servicio fundamental en una sociedad democrática como son los servicios de la salud. Y además están en juego, me parece, también los bienes jurídicos fundamentales en una sociedad como la vida, la integridad física, la salud física y mental. Yo he escogido unos temas para presentarles a ustedes que espero sean de su interés y ojalá que genere algún tipo de intervención de parte de ustedes. Cuando hablamos de responsabilidad legal por mala praxis médica, en realidad no se tiene que limitar únicamente a la responsabilidad de carácter penal, aunque es la vía que normalmente utilizan para establecer esa responsabilidad. Esto se debe a distintas circunstancias, pero particularmente por la presión que se ejerce sobre los eventuales responsables de una denuncia de carácter penal. Pero la responsabilidad es más amplia. Hay responsabilidad de carácter civil, responsabilidad de carácter disciplinaria también y una responsabilidad de carácter administrativa. Muchas veces desde la responsabilidad de carácter penal se llega a estos otros tipos de responsabilidad, sobre todo el tema de la responsabilidad civil por nuestro modelo procesal que tiene incluida la acción civil o la demanda civil resarcitoria dentro del proceso penal. Cuando estamos mencionando la malpraxis, también es muy importante saber cuál es el concepto, por lo menos una aproximación de este concepto o este término. En realidad se puede hablar de una malpraxis en un sentido amplio que se aplica en general a cualquier profesión o a otra ciencia de la salud. Cualquier profesión puede cualquier profesional más bien puede incurrir en una responsabilidad por una mala praxis. Un abogado, un periodista, un farmacéutico, por ejemplo, cualquier profesional que requiera tener un conocimiento y una habilitación para realizar precisamente su actividad profesional. Sin embargo, en nuestro medio se ha prevalecido el anglicismo de malpraxis o del medical malpraxis en su lugar de una práctica inadecuada o imprudente. Y cuando hablamos de mala praxis, generalmente nos estamos refiriendo a la mala práctica médica específicamente, aunque como les menciono, el concepto es un concepto todavía más amplio. Una definición que les propongo sobre la mala praxis ya particularmente médica es esta. La mala praxis consiste primero en un error involuntario, es un error de carácter vencible, un defecto o falta de aplicación de métodos, de técnicas o de procedimiento en las distintas fases de actuación del médico. Eso es importante para la definición de dónde se ubica precisamente la actuación que posteriormente podría calificarse como una mala práctica, es decir, en la exploración, en el diagnóstico, en el tratamiento y en el seguimiento, que tiene como resultado una afectación, es decir, tiene que tener una consecuencia, que esa consecuencia tiene que ser negativa,
pero que era previsible y evitable, y esa afectación es en la salud o en la vida del paciente. Vamos a ahondar un poquito en algunos detalles de esta definición. Posteriormente, los presupuestos jurídicos de una responsabilidad profesional médica, primero es el básico, el establecimiento de la relación médico-paciente. Tiene que establecerse ese vínculo entre el médico y el paciente. Es un aspecto que a veces resulta problemático, pero es un presupuesto básico. El otro es la falta del deber de cuidado, del cual vamos a ahondar dentro de un momento. La producción de un resultado, siempre tiene que haber un resultado de carácter dañoso. No es un resultado que pueda considerar desde un punto de vista subjetivo la víctima o el ofendido como dañoso, sino que tiene que producir ese resultado o alteración en la salud, en la integridad física o en la vida. Y además el tema de la relación de causalidad entre la actuación y el resultado. Resulta importante también entender qué es un acto médico. Para esto he traído dos definiciones, una definición de carácter jurisprudencial, precisamente de la sala primera, y una definición del Colegio de Médicos. Primero, la definición jurisprudencial es muy interesante, me parece una definición bastante completa: acción o disposición que realice el profesional en salud en ejercicio de su profesión, abarcando aquí las fases que anteriormente les decía, establecido de otra forma como el diagnóstico, terapeutas y de seguimiento, y en general una atención integral. Vean que es muy amplia esta definición de acto médico, incluso más amplia que los elementos que yo les expuse. Es un acto complejo que requiere un conocimiento especializado para saber el fin que se quiere y las posibles consecuencias. Hay una definición del Colegio de Médicos. Esto es un acuerdo en una sesión ordinaria del Colegio de Médicos del año 2008. Es un concepto muy amplio. En la primera parte se encuentra básicamente el requisito de la relación médico-paciente, y en el segundo elemento de la definición abarca aspectos que no solamente están relacionados con las fases de actuación del médico, sino que incluso va más allá. Y de esta definición la he estructurado para mayor comprensión como un acto en el cual se concreta esa relación médico-paciente, un acto complejo, personal, libre, responsable, efectuado por el profesional médico, con conocimiento, se requiere de destrezas y actitudes óptimas, legalmente autorizado y en beneficio del paciente. Desde el momento de la fecundación, dice la definición, hasta la muerte natural y respetando su dignidad. Pero incluso la definición del colegio va más allá, porque le agrega que comprende incluso actos de promoción de salud, por ejemplo, incluye, por ejemplo, actos como la enseñanza, la investigación y hasta la administración, debidamente registrado y documentado, de donde podríamos deducir que desde un punto de vista de carácter administrativo o disciplinario, la responsabilidad por una actuación de carácter médico incluso es mucho más amplia que la responsabilidad puramente de carácter penal. Otro tema fundamental es el tema de la responsabilidad por malpraxis por culpa. Y cuando estamos hablando de la culpa, bueno, sin dejar de lado que nuestro Código Penal no define la culpa, por lo que se requiere analizar la jurisprudencia. Es una jurisprudencia bastante reiterativa, que uno la puede analizar, pero encuentra básicamente este concepto, que es la falta de un deber objetivo de cuidado que causa directamente un resultado dañoso, previsible y evitable. Estos dos elementos de la previsibilidad y evitabilidad vamos posteriormente a comentarlo. En realidad, esta es una cita de la Sala Tercera, es la 913, el 29 de julio del 2011, pero es una cita de Goessel. Importante de los
tipos subjetivos porque no tenemos en el Código Penal un tipo penal de malpraxis, es decir, no hay un delito específicamente de mala praxis, sino que tenemos que recurrir al tipo culposo, y es importante estos elementos del tipo culposo, según la jurisprudencia, los elementos objetivos y el elemento subjetivo. Dentro del elemento objetivo, el tema de la falta del deber de cuidado y precisamente el resultado que era previsible y evitable. Y en el elemento subjetivo, esa misma combinación binaria que tiene el tipo culposo, al igual que el tipo doloso. Tenemos un sistema de números clausus nosotros con respecto a los delitos culposos, no como unos modelos legislativos que tienen tipos abiertos con respecto a la culpa. Estos son los delitos mediante los cuales se puede incurrir una responsabilidad por mala praxis médica: el homicidio culposo, el aborto culposo y las lesiones culposas. Como ustedes ven, los bienes jurídicos que le mencionaba anteriormente, los bienes fundamentales, y las consecuencias también que ahí se establecen, que no son solamente consecuencias de privación de la libertad, que podríamos también cuestionar este tipo de penas en un caso específico por responsabilidad penal por mala praxis que no cumple ninguna función, pero lamentablemente en una de las áreas que menos demuestra imaginación el legislador nuestro es en el tema de las penas, porque prácticamente lo único que piensa es en la pena de prisión. Sobre la falta del deber de cuidado, es importante que exista esa falta del deber de cuidado, pero no es suficiente para que haya una responsabilidad por mala praxis. Se trata de un menosprecio, un deber de diligencia que está obligado a un sujeto específico. Ya vimos el concepto del acto médico, y además esa falta del deber de cuidado tiene que ser relevante, es decir, tiene que ser de un nivel que produzca precisamente ese resultado de carácter dañoso. Es una jurisprudencia un poquito vieja del 92, aquí hay una jurisprudencia más nueva que es del Tribunal de Casación Penal, el antiguo Tribunal de Casación, la 349 del 26 de marzo del 2010, que desarrolla más el concepto desde el punto de vista de la previsibilidad y la evitabilidad para considerar una falta al deber de cuidado. Cuando se menciona el deber de cuidado y la falta del deber de cuidado, generalmente se menciona desde un punto de vista de carácter negativo, pero es importante también el análisis desde un punto de vista positivo para darnos cuenta cuándo existe esa falta del deber de cuidado. Entonces, esta es la observancia al deber de cuidado. Primero, el respeto al reglamento médico, jurídico y a la reglamentación vigente. El acto médico es un acto reglado, y el principio básico es el respeto a la reglamentación de carácter médica. Una atención profesional ininterrumpida al paciente desde el momento en que se inicia esa relación médico-paciente. El reconocimiento de los límites profesionales es muy importante. La medicina, quizás no tanto como el derecho, es una ciencia sumamente estructurada en donde hay especialidades y subespecialidades, de ahí el reconocimiento que se tenga que tener de la especialidad o el conocimiento que tiene cada profesional, al igual en el derecho también, solo que en el derecho me parece a mí que no somos tan estrictos en esto, pero si realmente lo analizáramos, pudiéramos hacer una comparación también con respecto a los límites del conocimiento que como profesional uno tiene que tener y la necesidad de recurrir a los especialistas. Exceder, por ejemplo, los límites profesionales ya es un indicio fuerte de una actuación con un descuido o una falta al deber de cuidado. No ensayar en los pacientes, mantener la información siempre a los pacientes, a sus representantes o a sus parientes cuando no se puede. El tema de la información resulta fundamental, que es algo que también, sobre todo en nuestra medicina, que tiene una característica muy fuerte de una medicina socializada, una medicina institucionalizada, se requiere. Además, como mencionaba don Álvaro, también hay una concepción diferente sobre la relación médico-paciente. Ya no es ese médico ahí, como vemos en las películas, ese médico de cabecera que atiende al chiquito desde que nació y
y lo atiende hasta el final de sus vidas. No, es una medicina masificada, socializada, en donde el médico tiene 20 minutos, un promedio para atender a cada paciente, tiene que tener 5 pacientes en una hora. De ahí que cumplir con estos deberes de cuidado, por ejemplo, el derecho a la información, que es un derecho que tiene el paciente, a veces no resulta tan fácil. Hay problemas importantes de operatividad, pero hay una regla de oro que es: a mayor riesgo, mayor información. Es decir, el profesional está obligado a informar sobre los riesgos. Como profesional también, uno como abogado está obligado a decirle a la persona: mire, si usted presenta esa querella, es muy probable que la vaya a perder y lo vayan a condenar en costas, porque no hay en sí un delito. Las pautas para determinar la actuación médica según la Lex Artis es muy importante, no se puede determinar en abstracto, siempre es importante la propia capacidad profesional del médico. Distinto es un médico general a un médico especialista. Importante es el principio también de que a mayor especialización, mayor responsabilidad. También las circunstancias del lugar y tiempo. El doctor Eduardo Vargas, mi profesor de medicina legal, decía que nunca había que ir a los hospitales y decía todas las fechas, incluía el 25 de diciembre, el 31, porque precisamente hay determinadas fechas en las cuales los servicios no están los especialistas, no está en realidad el personal capacitado para resolver una complejidad. No es lo mismo un hospital en Ciudad Neily que un hospital en San José, y no es lo mismo un hospital en San José que un hospital en Nueva York. Es decir, el tema de las circunstancias del lugar y tiempo son muy importantes para enfrentar la actuación a la Lex Artis. Y además también el tema de la responsabilidad derivada del trabajo en equipo. Casi todas las actuaciones de carácter médico son actuaciones en conjunto. Es decir, son pocos los casos, aunque desde luego los hay, de actuaciones individuales, los trabajos en equipo que realizan los médicos, y como les decía, en una medicina socializada, en donde entra un médico de 6 a 2 y otro está de 2 a 10 y uno está de 10 a 6 de la mañana. Hay un paciente, entonces ya lo vieron 3 médicos diferentes en tres turnos. Las principales causas para la mala praxis: primero, establecer una mala relación médico-paciente. Ya ese es un indicio de que probablemente lo vayan a denunciar. Muchas veces, se entabla una mala relación médico-paciente, pero tiene que ver con las circunstancias de lo que anteriormente hablábamos. Si usted tiene que llegar hasta las 4 de la mañana y el médico lo va atendiendo a las 7 o a las 8, o esa hora usted creía que lo iban a atender, y cuando le tocaba le dicen: no, ya el médico se fue, y vuelve hasta dentro de media hora. Ya usted, cuando lo van a atender a las 9 de la mañana, está realmente molesto. Ahora, el irrespeto al ordenamiento interno y la reglamentación vigente, el irrespeto a los protocolos que se establecen en la mayoría de las actuaciones médicas, el desconocimiento de los límites, sobrepasar el riesgo permitido. Esto es muy importante porque se considera la actuación médica de carácter riesgosa, pero hay límites. Cuando el médico sobrepasa esos límites que legalmente están permitidos, estamos ante una posible causa de mala praxis. La desactualización y la desinformación profesional: resulta importantísimo el estar al día dentro de los métodos, de los procedimientos y de los diagnósticos. Ese es un gran dilema también para la medicatura, a veces forense, para diagnosticar o dar una opinión con respecto a esto, a la información, toda vez de que es una ciencia como todas, ¿verdad?, pero la ciencia médica que está siempre en constante evolución. El caso de la iatrogenia, que es muy importante. Muchas de las denuncias o demandas que se presentan son iatrogénicas. Se trata de efectos inevitables, idiosincráticos del paciente. Eso sí, requiere que el médico haya utilizado todos los medios, pero a pesar de que utiliza todos los medios, toda la técnica y todo el conocimiento, muchas veces se producen consecuencias fatales de riesgo como cualquier acto humano.
Bueno, ya para ir concluyendo, mi experiencia como asesor legal de Ciprosimeca, que es un sindicato de profesionales en ciencias médicas, los casos del año pasado, 26 casos. Estas son las especialidades en defensas de responsabilidad de carácter médico. Tal vez esta en forma gráfica podemos verla. Hay todas las especialidades: medicina general, cirugía general, ginecología, que es una de las principales. Incluso ya se habla incluso de comités ciudadanos de prevención de la violencia por mala praxis. Incluso se está hablando incluso de una nueva forma de violencia, la violencia ginecológica, producto de la mala praxis. Tanto la ginecología como la ortopedia son de las especialidades que más ocupan por demandas por mala praxis. Este es un pequeño cuadro de los casos, un promedio de un caso por mes nuevo tenemos en el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas. Y bueno, para concluir, ¿cómo prevenir la mala praxis? Primero, lo he dividido en dos niveles: un nivel subjetivo primero y un nivel objetivo. El entablar una buena relación médico-paciente. Para eso también se requieren no solamente conocimientos, sino que también cualidades y destrezas. Concebir al paciente como un sujeto de derecho, es decir, es un derecho el que tiene el paciente a la salud y no como un objeto de intervención. La honestidad en la actuación médica y el respeto al paciente. El respeto a los colegas también es muy importante. Cuando por ejemplo, un padre de familia escucha: ¿de dónde viene este chiquito? Viene de la clínica Marcial Fallas, y se lo dicen en el hospital de niños. Y entonces dice: en esa clínica cometen solo mala praxis. Entonces, claro, si un padre de familia oye esto y lo oye de un médico, pues obviamente va a sospechar de una mala praxis. Y esto se aplica también no solo a los médicos, sino que también a nosotros los abogados cuando estamos escuchando la actuación de otro profesional. Y evitar las prescripciones a la ligera. Desde un punto de vista hay que tener una actitud de previsibilidad ante los riesgos, que es muy importante, la comunicación con el paciente y sobre todo el tema de los riesgos, el conocimiento de los límites, las anotaciones claras en los expedientes resulta fundamental. La mejor estrategia de defensa, se los digo yo porque mi experiencia es desde la defensa, es una historia clínica bien elaborada. Los médicos parece que tienen una impunidad ortográfica, ¿verdad? Porque escriben y nadie les entiende. Y en complicidad con los farmacéutas, porque parece que solamente ellos les entienden, para ponerlo en términos penales. Pero creo que cada vez se elimina esa costumbre de anotaciones poco oscuras. Yo siempre le digo a los médicos: mire, haga notas claras, ponga la hora, ponga la fecha, porque muchas veces de eso depende su defensa. Es que, mire, le hice un fondo de ojo, pero ¿dónde está en el expediente? No aparece. Y realmente cuando la medicatura forense, el juez vaya a analizar ese expediente, entonces obviamente eso no lo va a tener como acreditado. Bueno, como comentario final, pues en realidad no existe un método efectivo, un 100% para evitar las malas praxis médicas, ya que se trata de un error y es de humanos errar. Y me gustaría terminar con esta frase del doctor Eduardo Vargas Alvarado, que fue profesor, tal vez algunos de mi generación lo recuerdan, además director de la medicatura forense y profesor emérito de nuestra universidad. Decía el doctor Vargas que pueden disminuirse considerablemente los casos de mala praxis, sobre todo con conocimiento, capacitación, esfuerzo individual y colectivo, pero sobre todo con una buena dosis de autocrítica. Muchas gracias.